Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Qué bueno que usted sigue más cerca y Carlos del Pozo recomendaba que hiciéramos un programa la semana que viene sobre las excusas institucionales de República Dominicana. Sí, sí, de los Eso sería creadores. como un programa muy largo. No, pero sería bueno para hacer ese ejercicio que la Que gente lo tuyo está sepa. caminando. Sí, sí, de los creadores de lo tuyo está caminando. El ministro está para Palacio, él aprobó todo, pero no ha firmado. La firma viene bajando. Te llamo ahorita que estoy en Sí, reunión. sí. En Y mira, reunión. lo tuyo se está trabajando. Hay algo que se está trabajando y tiene que ver con la donación de órganos en República Dominicana. De hecho, la semana pasada fue el día del paciente trasplantado y de hecho mañana es el día dedicado a la donación de sangre. Todas estas cosas que tienen mucho que ver con la voluntad, con la solidaridad, por supuesto que se conectan y son, si se quiere, un sinónimo de vida. En ese sentido, Ignacio Bengoa, él es médico nefrólogo, él es el coordinador de trasplante del SECANOT y nos privilegia con su visita una vez más en Más Cerca, sobre todo para hablar de un tema tan particular. Doctor Bengoa, bienvenido a Más Cerca. Bueno, muchas gracias por la invitación a su programa Más Cerca, a Nivelca, Vicente y Carlos. Nada, encantado de poder venir a poder hablar de esta terapia que salva tantas vidas como son los trasplantes de órganos. Es importante decir que la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, y la ONT, que es la Organización Nacional de Trasplante, conmemoran el día, hacen el Día Mundial del Trasplante, del paciente trasplantado para no estimular y que tratar de ayudar a crear esta cultura de donación, que eso que salva tantas vidas. Y gracias. Sí, doctor, quiero aprovechar esta consulta gratuita que usted nos va a hacer a nosotros y a todas las personas que nos siguen en esta interesante plataforma, a los cuales yo invito a que a través del WhatsApp, que nosotros tenemos el número acá, lo pueden hacer también a través del canal de YouTube, que hagan sus preguntas, porque hay muchas cosas interesantes que tienen que ver, nos vamos a enfocar en esta parte de la conversación, hablar un poco de los riñones. Doctor, quiero invertir el fardo de la pregunta. ¿Cómo yo me puedo ganar el derecho a un trasplante de riñón partiendo del hábito de vida con el cual yo hago mi día a día? Bueno, para uno recibir un trasplante, ¿no?, de riñón, primero, lamentablemente, el paciente tiene que tener un estado de insuficiencia renal crónica terminal, que es cuando pues los riñones pierden toda la función y lamentablemente el paciente va a fallecer. O sea que ya estamos hablando en la base de que tenemos un paciente que está muy enfermo y que necesita una terapia. Puede ser diálisis o trasplante. Obviamente el trasplante es la mejor terapia. En nuestro país tenemos muchos logros sociales en el sentido de que ya todos los seguros cubren el trasplante. Tenemos una ley, tenemos un instituto que rige y que regula la lista de espera. O sea que actualmente en la República Dominicana podemos decir que todo paciente que tenga una enfermedad renal terminal y que esté en diálisis puede ir a Secanot, por ejemplo, donde yo trabajo, que es el hospital público del Sistema Nacional de Salud, a buscar un trasplante. Nosotros encantados. Usted habló de una lista, de que la normativa regula inclusive una lista de espera. Quiere decir esto, si tengo una situación por aquello de que yo soy prima del doctor, de que yo soy hija del presidente, de que yo no se supone que pueda tener ciertos privilegios, ¿esa lista es confiable respecto al orden? Sí, mira. O que el donante, o si por el contrario yo busco el donante y es un donante para mí, ¿cómo se maneja esto? Mira, a nivel, esa pregunta es súper importante para que la población lo entienda y que nosotros necesitamos que haya una transparencia total porque el que dona un órgano a una paciente, a un familiar que fallece y esa familia se llena de amor, nosotros tratamos todo lo que es la coordinación de trasplante, el INCOR, de hacerlo más transparente y la ley lo contempla así. ¿Cómo se maneja la lista de espera? Pues cuando un paciente que está en diálisis, ¿no?, se estudia y está apto para recibir un trasplante, entra en esa lista de espera. Esa lista de espera la lleva el INCOR y los órganos se asignan por un puntaje a través de un software, un ordenador que va a asignar a quién va a recibir ese trasplante. O sea que esa máquina, ese ordenador y ese software es completamente inhumano, por decirlo así,
él tiene sus criterios clínicos bien definidos. ¿Cuáles son los criterios para que un paciente se lleve un órgano? Número 1, tiempo en diálisis. O sea, cuando un paciente, entre más tiempo en diálisis, más puntos va a tener en esa lista de espera. Después, tiempo en lista de espera. Entre más tiempo tú estés en esa lista de espera, más puntaje. Compatibilidad. Le vamos a hacer un estudio que es un poco como la huella genética, que te va a decir qué tipo de HLA, ese tipo, complejo de histocompatibilidad, usted puede, eso es como la huella genética, usted puede ser muy compatible con el que falleció y donó, eso es como la loto. Y por último, muy importante, es que la edad del donante, del que falleció y esa familia se llenó de amor, siempre vamos a tratar que la edad del donante y la edad del receptor sean muy similar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden haber donantes de 70 años, no le vamos a poner un riñón de 70 años a un joven de 18. Además, esa lista de espera tiene prioridades. ¿Quién tiene prioridad en la lista de espera en trasplante renal? Pues los niños, hay niños en diálisis. Entonces, todo donante que haya fallecido, que tenga menos de 30 años, y tenemos un niño en lista de espera y es del mismo grupo de sangre, pues automáticamente se lo lleva el niño. Y si no, los adultos compiten por ese puntaje. O sea que puede venir quien sea, o sea, la lista de espera no tiene que ver con religión, ni cargo político, Ni es una lista que dice yo soy la 5 y tú eres la 10. No, eso puede variar bastante. Exactamente. Porque dependiendo tanto del donante como de la situación en que se encuentra en este momento el paciente, ¿verdad? Y también, porque por ejemplo también es un problema de espacio, si el paciente está en un estado muy crítico, también se puede haber un estado de prioridad, puede haber tenido. Pero también a nivel que preguntó sobre el caso de la gente que dona a un familiar. Dona. Sí, obviamente hay yo tengo entendido que usted tiene una comisión que revisa a los donantes voluntarios. Hablan un poco más de eso. Sí, Vicente, lo que pasa es que una cosa es el donante cadavérico, que es el paciente que llega a un cuidado intensivo, y los médicos de intensivo de los hospitales traumatológicos generalmente pues llegan al diagnóstico, si el paciente se muere en ese cuidado intensivo y su familia dona. Es el donante cadavérico. Pero también puede existir el donante de vivo. Donante de vivo es que, bueno, yo tengo un familiar, por ejemplo, yo tendría, no sé, un hermano mío que esté en diálisis y yo como hermano quiero donarle a ese paciente, a ese familiar mío. En esos casos, pues nosotros como médicos lo que hacemos es que estudiamos al paciente y vemos que no tenga ninguna contraindicación para esa donación, que el hecho de que le vaya a dar vida con ese riñón, o sea, donarle ese riñón, ese paciente va a hacer su vida normal, porque hay gente que nace con un riñón y vive normal. Entonces, claro, lo estudiamos, le damos seguimiento y ese paciente lo vamos a seguir para toda la vida. Y le puede dar vida a ese familiar que está enfermo y que va a necesitar un trasplante. Sano completamente significa que no puede ser hipertenso, no puede ser diabético, no puede tener piedra en la orina, no puede tener piedra en los riñones, no puede tener proteína en la orina, ni sangre en la orina, ni puede tener obesidad. Tiene que estar sano completamente, que el hecho que le done, pues va a ser su vida normal. Carlos, Sí. dame que nos preguntan Adelante, adelante. nuestro WhatsApp 829-556-1200. Interesante, pero bueno, me llama la atención la pregunta. Si puede una mujer donarle a un hombre y viceversa. Claro, no hay O ningún sea, no tiene que ver internamente. ningún problema. Qué bien. El tema es sobre todo de tamaño. Quizá en los niños, que es una pregunta muy frecuente, a veces los niños son muy pequeñitos cuando están en diálisis, quizá por espacio, cuando un riñón es muy grande por espacio, Okay. quizás no, pero sí una mujer puede donarle perfectamente. Hemos tenido casos de que la esposa le dona, Al esposo. o la hija le dona al papá. No hay ningún problema. Bueno, recordar a los amigos que nos siguen que tenemos disponible el número de WhatsApp 829-556-1200. Con nosotros tu consulta es gratis. Doctor, ¿cuáles son las cosas, los hábitos de consumo, nuestro estilo de vida y que van dañando ese riñón? Y sobre todo, ¿cuáles son los síntomas que yo puedo darme cuenta en casa de que tengo que ir al médico? Muy bien, Carlos. Mira, nosotros como nefrólogos, yo ni quiero dializar ni quiero trasplantar a ningún paciente. Muy bien. Yo lo que quiero es que el paciente haga su vida sana, o sea, que tenga una vida normal y sana. Ahora, ¿cómo uno se cuida los riñones? Vamos a ver. Número 1, siempre prevención. Todo paciente debe de ir, aunque sea una vez al año, y sobre todo si tiene más de 40 años, si es hipertenso, si es diabético, a un chequeo
general, hacerse un chequeo general. Después, ¿qué hace que uno se cuide los riñones? Pues bueno, hacer una dieta baja en sal, hacer ejercicio, no tener una vida sedentaria, controlar los factores de riesgo cardiovascular, porque las dos causas más frecuentes que hacen que un paciente se le dañen los riñones es la hipertensión y la diabetes mal controlada. O sea que tenemos que controlar la presión, tenemos que controlar el azúcar, tenemos que controlar el colesterol, Es una vida perfecta. tenemos que hidratarnos bien. Ah, el agua. Eso es muy importante. La hidratación. Si es un paciente sano completamente, puede tomar de 6 a 8 vasos de agua al día, no hay ningún problema. Otra cosa muy importante, Carlos, Sí. es no automedicarse, por favor. En nuestro país la gente... No, aquí hay 11 millones de médicos. Exacto. Que se automedican. No, y le encanta los medicamentos del vecino. Sí, sí. Cuidado con esos medicamentos, hay muchos medicamentos. Yo tengo pacientes en diálisis por estar tomando, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, los AINE, el diclofenac, el ibuprofeno, el enantium, el doloneurobión, que son medicamentos muy buenos, pero solamente 7 días una vez al año, no como vitamina. Ay, doctor. Y esa receta de las abuelas, O sea, doctor, ese calmante sí, me hace daño. sí. Final. Ese calmante no hace daño, que yo tengo pacientes que están en diálisis, que es una cosa terrible. Tú sabes sabes que el riñón lamentablemente no se regenera y a mí me da mucha pena que la gente por estar haciendo, vamos a decir, cosas imprudentes, porque a veces es ignorancia, no saben. Sí. Yo siempre digo que a veces la sal sale más cara que el chivo, porque por quitarte un dolor te terminaste dañando los riñones. Los colores en la orina, doctor, son indicativos de que hay un problema donde yo me comienzo a dar cuenta. Estoy orinando con espuma, estoy orinando muy oscuro. Explíqueme en esa parte. Muy bien, mira, Los animales que orinan con es importante, es muy importante, por eso decía lo del chequeo, que hay que hacer esos chequeos, porque los riñones que se clasifican en diferentes estadios, estadio 1, estadio 5, el estadio 1 es que tiene una función renal normal, pero tiene alteraciones en los análisis, y así sucesivamente va progresando y deteriorándose la función. Lo que quiero decir es que el riñón da síntomas cuando ya la enfermedad está muy avanzada, ¿correcto? Entonces, sí, cuando ya un paciente tiene un funcionamiento del riñón por debajo de un 30%, entonces el paciente empieza a tener anemia, empieza a ponerse un color cenizo, empieza a intoxicarse con los mismos desechos, porque una de las funciones del riñón es eliminar las toxinas del cuerpo. Empieza a haber trastornos iónicos que no pueden controlar bien el sodio, el potasio, alteraciones del metabolismo óseo mineral, del calcio, el fósforo, ¿correcto? Deja de producir ciertas hormonas el riñón que son muy importantes, como una que se llama eritropoyetina, que por eso le da la anemia. Y sí, cuando ya la enfermedad está muy avanzada, el paciente puede empezar a presentar lo que es una orina espumosa, que se llama proteinuria, y eso es un dato que rápidamente debe de acudir. Pero no solo eso, usted puede sentirse estupendo de la vida y se hace un examen de orina y ve que hay microhematuria, sangre en la orina. Usted debe de ir al médico, porque puede tener una enfermedad que si la diagnosticamos a tiempo y la frenamos, podemos evitar que usted termine en diálisis. Por ejemplo, había una comunicadora, o no, una persona del medio que era Fatule, que fue muy famosa, no se acuerda, ella hizo un síndrome nefrótico, que me encima increíblemente los médicos... Carla Fatule. Sí, Sí. hinchó, que me encima lo impresionante muchísimo, sí. fue Estados Fue en el Unidos, exterior, y sí. los mismos médicos de Estados Unidos ni las pudieron diagnosticar. Lo que le dijeron era que tomara agua y al final Al contrario. era lo contrario lo que ella necesitaba. Y Ella hizo una enfermedad inmunológica, se llama glomerulonefritis, que es que el sistema inmune, esa es otra de las causas, que el sistema inmune se activa y empieza a atacar el riñón. Ella hizo lo que hizo fue una glomerulonefritis, y que es una afectación inmunológica hacia el riñón y hace que se escapen las proteínas. Correcto. Doctor Ignacio, mira, la pregunta de siempre, la pregunta clave, después de la pandemia, después de 2020, que fue un año que trastornó todos los índices, que alteró la vida y cambió la vida de todo el mundo, ¿cómo ha sido la vida del paciente trasplantado, las operaciones, la situación de los trasplantes en República Dominicana de aquí al 2020? Al 2023 hemos mejorado como estábamos, ya hemos llegado. ¿Qué ha pasado? Mira, excelente pregunta. Mira, en el 2018, hasta el 2018,
si corremos 10 años hacia atrás, hacemos una media, realizábamos aproximadamente 50 a 55 trasplantes. Mitad de donante vivo, mitad de donante cadavérico. En el 2019 se hicieron 86 trasplantes. Todo esto son datos del INCOR, Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, que lleva la estadística, que es el instituto. En el 2020 cae la pandemia y eso hace, bueno, una debacle total. Se cae el programa de trasplante, sobre todo el público, porque sabes que Secano se transformó en hospital COVID. Sí, sí. Y eso fue una cosa terrible. Y fíjate que hasta el día de hoy nos estamos tratando de recuperar. En Secadot ya abrimos el programa de trasplante, estamos con el trasplante de vivo de momento. El cadavérico estamos ya afinando los últimos pasos, pero sí, fíjate que en el 2020 hicimos 25 trasplantes. Fíjate cómo cae. Y después ya en el 2021 hicimos 45. En el 2022 40, o sea que vamos otra vez, nos estamos recuperando. Pero tú me dices, ¿eso es suficiente trasplante para nuestro país? Pues mira, en la República Dominicana se estima que debe de haber entre 170 a 200 pacientes por millón de habitantes que deben de caer en ese estado de falla total y que necesitarían trasplante o diálisis si no mueren. O sea que todos los años en la República Dominicana se estima que aproximadamente 2.000 pacientes, 2.000 pacientes caen en ese estado de falla total del riñón y van a necesitar diálisis o trasplante. Fíjate qué problema de salud tan grande. De 2.000 y lo que se están haciendo ahora mismo Son 2. son 45. Por último, doctor. Exacto, son 45 lo que se trasplanta. eh, En diálisis son 4.400. Y a propósito de esto, por último, porque la gente sigue como confusa. Mucha gente dice, tantas personas que mueren en accidentes de tránsito y ese riñón, vamos a decir así, se pierde. Entonces, si nos puede aclarar que esa persona que murió en un accidente de tránsito, entiéndase, que murió en el pavimento, esa persona califica para ser un donante. O sea, ¿qué es un donante cadavérico y cómo eso se hace rápidamente? Bueno, voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible. Mira, para ser un donante cadavérico es muy importante que la población entienda que el paciente no se puede morir en el accidente porque no vale para ser donante. No se puede morir en una finca que lo raptaron de un millonario y vinieron con un cuchillo y un machete y se llevaron. No puede quitárselo en una piscina llena de hielo que tú te despertaste que no tenía un riñón o un hígado. El paciente debe de llegar a la emergencia, debe de llegar y debe de ingresar en cuidado intensivo. No se puede morir el paciente en la emergencia ni en la planta. Debe de ingresar en cuidado intensivo crítico porque el paciente hay que intubarlo, tiene que tener una ventilación, porque en el momento que se muera, que esos médicos van a luchar y hacer todo lo humanamente posible por salvarle la vida, pero ese paciente entró crítico y ellos tienen unas clasificaciones que se llama Glasgow, que ellos saben que tiene una alta posibilidad de morir y que generalmente son gente joven por traumatismo craneoencefálico, sabe que puede ser un donante si se llega a morir, pero él va a luchar, entonces el paciente está intubado. A ese paciente hay que hacerle análisis para ver que los órganos funcionen, hay que ver que no tenga infección, que no tenga cáncer. Conclusión, que el paciente está ahí luchando, esos médicos por salvar y de repente el paciente pues murió. Y ese médico que está ahí, que es un intensivista, que es un coordinador de trasplante también, va a mantener ese paciente en ventilación, y ya muerto. Y entonces en ese momento irá a pedir a la familia, por eso fíjate qué gesto de amor, sí quieren donar. Fíjate, y esa familia, por eso yo digo que qué gesto más de amor. Pero si antes de morirme dejé expresado que quiero donar. Entonces, en verdad la ley 329-98 dicen que todo el dominicano es donante. Es donante, sí. Pero nosotros los coordinadores siempre vamos a respetar la decisión de la familia, porque el hecho de donar es un gesto de amor y altruismo, y en un momento de dolor no vamos a estar discutiendo, ¿no, verdad? ¿Sabes lo que es salvarle la vida si esa gente dona a 8 personas? Doctor, usted hablaba hace un momentito de que si usted percibe presencia de sangre en la orina, debe ir al médico. En el caso de la mujer que menstrua, ¿cuántos días después que ella ha concluido con su proceso menstrual debe hacerse la evaluación? Porque posiblemente en ese día a día tenga sangre, entonces para evitar confusiones. Sí, muy bueno, es excelente. Sí, no, se espera 5 días después, se repite varias veces ante la duda.
Sí, es una pregunta típica. ¿Usted tenía la menstruación? Porque entonces, claro, la orina viene con un sesgo y claro, además hacemos orina 24 horas, tú sabes, le hacemos un estudio completo, siempre, claro, pero hay que descartar, ¿no? Que no sea una orina esa sangre venga del riñón. Eso es muy importante porque hay que diagnosticar para frenar que no evoluciona una insuficiencia renal. Y en el caso, doctor, de las relaciones sexuales, por ejemplo, tanto el hombre como la mujer que hayan tenido relaciones, ¿cuántos días? Porque tenga alguna sospecha o tenga programado un análisis. Sí. ¿Cuántos días después es lo recomendable que se lo haga? Sí, es lo mismo, mira. Ok. Lo que sucede es que, a ver, dentro de lo que es la micromaturia, que eso es una charla, la micromaturia, hay causas benignas y Ok. causas malignas, vamos a decir, o inmunológicas. Es más, hay una micromaturia que es familiar, que tú, ¿cómo la diagnosticas? Pues se la hace a los familiares y todito tiene. Si tú le haces una biopsia, tiene lo que se llama una membrana basal delgada. Por ejemplo, hay también una micromaturia por ejercicio. Ok. Hay pacientes que cuando hacen ejercicio, van al gimnasio, hacen micromaturia. Ok. Lo importante es diagnosticar, o sea, estudiarlo y ver que no tenga algo, porque puede ser un cáncer, o no tenga una enfermedad inmunológica, o que esa micromaturia no le comprometa a que le vaya a largo plazo dañar el riñón y termine en diálisis. Ese es más o menos el estudio que hacemos. Ignacio Bengoa, no, tú vas a sacrificar otro espacio. Esa consulta tuya, No, paga por consulta, muchacho. Realmente. Paga por Eso no es consulta. nada. Al Él principio no cobra el caro. hombre escribe su nombre, pero después comienza el problema, que se moja los pies. Eso es un tema de los riñones, un tema de... De que el hombre escribe su Con nombre. la mala pero ¿con qué? puntería. Pero lo escribe con qué el nombre, No, con no, un no, lápiz. Él apunta con el pene urinario y escribe el nombre. En una Oh, etapa de su vida, ¿en cuando serio? el chorro. Oh. Mojándose los pies porque no Ay. llega. Esta consulta personal, Mira, esta consulta ese personal. es un problema de la cañería. Ignacio Bengoa es nefrólogo, es coordinador de trasplante de Secanot. Donar tu hígado, tu riñón, tu corazón es un acto de vida, es un acto de amor sobre todo, y no es verdad, reitero, que va a ocurrir porque tuviste un accidente de tránsito, porque te secuestraron. Eso, la persona debe fallecer bajo cuidado médico, obviamente por una condición que de manera natural le provocó el fallecimiento, y la opinión del pariente se toma muy en cuenta. Evidentemente esto no evita que usted deje claro, se lo puede dejar claro a su familia, que usted ante esa situación desgraciada, pero para la cual vamos todos y todas, usted prefiere seguir viviendo en otra persona. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y a toda la población recordarse que no se lleven esos órganos al cielo, que aquí hay muchos pacientes que lo necesitan. Gracias. Seguimos más cerca. A nivel carrosario más cerca.